Pues muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen esta tarde. Tenemos un panel muy representativo de investigadores sobre la cuestión urbana desde distintas disciplinas, distintos enfoques teóricos, metodológicos, lo cual nos da muchísimo gusto. Tenemos a la doctora Priscilla Connolly, tenemos a la doctora Emma Morales del ITESO Guadalajara, tenemos al doctor Enrique Provencio, director del Programa Universitario del Desarrollo, y modera la sesión la doctora Lucía Álvarez Enríquez. La sesión de hoy se titula La ciudad en el siglo XXI, forma parte del seminario permanente del PUEC que hemos denominado Ciudad, 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 con el objetivo de acentuar el interés de este seminario en un enfoque global, en una mirada global de lo que es la ciudad, de lo que son los procesos urbanos, y no hacer énfasis en una sola temática de la ciudad. Sabemos que pues la ciudad incluye todo, en la ciudad cabe todo. Muchas veces platicando con colegas decimos que hasta la filosofía, y con el perdón, siempre pido perdón por el hasta a los filósofos, pero prácticamente pues todo pasa aquí. Entonces, sin más trámite, a nombre del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, les damos la más cordial bienvenida a todas y todos que nos están siguiendo en línea, y yo dejo a la doctora Lucía Álvarez en uso del micrófono. Y muchas gracias de nuevo a todas y todos. Pues buenas tardes a todos y a todas. También con mucho gusto de iniciar este seminario largamente proyectado y creo que hasta ahora realmente lanzado. Entonces me da mucho gusto ser parte de esta iniciación. Y bueno, efectivamente, como mencionó el doctor Javier Delgado, bueno, pues es un seminario muy en general que se plantea el estudio de lo que es la ciudad, y bueno, su nombre creo que es bastante reiterativo en eso, ¿no? Seminario Ciudad, Ciudad, Ciudad. Entonces, bueno, tendremos muchos ángulos de aproximación para trabajar esto, y empezamos hoy esta sesión, que es la inicial, con una mesa que ya se anunció, que se ha titulado Hacer ciudad en el siglo XXI, balances y desafíos, así de amplio, así de problemático, y bueno, también es un desafío, creo, para nuestros y nuestras ponentes de hoy, pues abordar este tema amplio. Entonces, en primer lugar, voy a presentar al doctor Enrique Provencio, quien va a arrancar, digamos, con el panel. Él es director e investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y profesor de la especialización de Economía Ambiental y Ecológica, así como en la de Desarrollo Social del posgrado de Economía de esta misma universidad. Ha sido instructor y coordinador en programas de formación profesional relacionados con desarrollo sustentable y política económica y social. En el PUED participa en el desarrollo, en la coordinación del informe del desarrollo en México, que tiene una orientación analítica y propositiva. Ha ocupado diversas responsabilidades en la gestión pública, incluyendo la presidencia del Instituto Nacional de Ecología y la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT. Además, fue integrante de la Asamblea Constituyente en 2016-2017 de la Ciudad de México y actualmente forma parte del grupo Nuevo Curso del Desarrollo y de algunas otras organizaciones sociales. Adelante, doctor Enrique Provencio. Muchas gracias, Lucía, por la presentación y muchas gracias al Programa Universitario de Estudios de la Ciudad por la invitación a participar en este seminario. El enfoque que yo voy a utilizar en este campo tan problemático y vasto como dijo nuestra
moderadora del seminario, es el enfoque del desarrollo. No es un enfoque propiamente ni urbanístico, ni de la perspectiva clásica de los estudios de la ciudad, sino una presentación que gira alrededor de una idea muy básica, que, que incluso sería casi tautológica, pero que tiene diferentes problemas de apropiación y de aplicación. La idea básica es muy simple. La trayectoria de desarrollo o las trayectorias de desarrollo pasan por el futuro de las ciudades y de las interdependencias de estas con sus regiones y ecosistemas. Entonces, a quienes se han dedicado al estudio de las ciudades, pues esto les puede parecer tan elemental que no merece ser dicho, pero a la economía del desarrollo no le es algo tan familiar, a pesar de que hay vertientes de estudios regionales y urbanos en el desarrollo. No lo desconozco. Pero el derecho a la ciudad y el derecho al desarrollo son tradiciones de diferente origen que tienen perspectivas que no siempre confluyen y que tienen agendas que desde hace mucho están tocándose, pero que todavía no son convergentes. Y en los hechos, lo que tenemos es que en la política de desarrollo prevalecen perspectivas macroeconómicas que no siempre, no solamente no siempre favorecen a las ciudades en general o a todas las ciudades y regiones, sino que no siempre consideran las necesidades de los espacios urbanos y regionales. Ah, para evitar dudas y más bien como descargo de qué desarrollo hablamos. Y esto es importante porque sobre todo cuando uno ve el desarrollo desde la perspectiva de las ciudades, el desarrollo no siempre es económico, no, ni siquiera necesariamente económico, sino que, y retomo aquí una aproximación de la discusión del derecho al desarrollo que se está llevando a cabo muy intensamente en Naciones Unidas desde el año antepasado. El desarrollo como proceso múltiple, civil, cultural, económico, ambiental, sociopolítico, orientado al bienestar, población, pueblos y personas, y muy basado en la participación, la libertad y la distribución justa. Y esto implica que no es solo crecimiento económico, sino que este es un medio para la mejora de las personas, para su existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual. Y habría que decir aquí, para la mejora en todos sentidos de las ciudades. Esto es importante recordarlo, sobre todo porque hay muchas implicaciones de política y de conocimiento e información si entendemos que el futuro del desarrollo es fundamentalmente el futuro de las ciudades y sus regiones. Y esto es así no solamente por el hecho tan dicho ya de que la mayor parte del producto de las naciones se genera en las ciudades. Pues de hecho en México poco más del 80% del producto se genera en sus zonas metropolitanas. Y algunas estimaciones nos hablan de que hacia el 2050 ya muy cerca del 90% de la economía nacional estará radicada en las ciudades y sus espacios regionales directos. Hay 4 aspectos que más adelante, en lo que me quede de tiempo, voy a desarrollar. Primero, la política de desarrollo sigue siendo pensada en términos macroeconómicos, de política monetaria, de política comercial, de política fiscal. Pero estas y otras tienen efectos regionales y urbanos muy diferenciados, ya lo sabemos, dependiendo de las estructuras productivas y de los enlaces de
las ciudades y sus regiones. Hay un aspecto crucial. Seguimos careciendo de fondos y mecanismos de compensación para evitar o mitigar esos impactos negativos sobre regiones y ciudades. Esa es una primera implicación muy importante, no solamente para el presupuesto, sino también para el diseño de las políticas macroeconómicas de desarrollo. Luego, no hay información suficientemente desagregada en el diseño de la política. La hay en empleo, en inflación, en otros aspectos. Pero no lo hay en las cuentas integradas, no lo hay adecuadamente en la asignación presupuestal, que es el principal instrumento de política de desarrollo público. Y requerimos sistemas más integrados de información local. Un ejemplo claro es el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo 2030, que lo voy a decir enseguida. Tercera implicación muy importante, el mayor protagonismo de las ciudades requiere pensar la política de desarrollo en términos federalistas. No es así, sigue siendo un diseño centralista y supone el fortalecimiento sistemático de capacidades locales, incluyendo las fiscales, donde estamos muy estancados desde hace más de 30 años. Y cuarto, este diseño centralizado que sigue predominando en algunos aspectos clave, solo le dejan a las ciudades una intervención residual. Por ejemplo, en política ambiental, en transición climática o en políticas industriales y regionales. El ejemplo de la perspectiva que tenemos, por ejemplo, de desarrollo sostenible a 2030, ese es un caso que por fortuna algunos trabajos están viendo por ciudades, pero que no en la propia política de los ODS. Ahora bien, hay tres grupos de aspectos que nos explican el desarrollo local y regional, unos económicos, otros sociales y unos socioambientales. Los económicos clásicos son producción y productividad, la vinculación externa virtuosa que no todas las ciudades están teniendo en la actualidad y la inversión sobre todo en infraestructura. Y en los sociales son las políticas sobre todo de educación y salud, las de desempeño social y los programas y transferencias. Pero cada vez más la vulnerabilidad socioambiental está definiendo el futuro de las ciudades. La perspectiva que nos da, hay unas en desarrollo humano, otras en pobreza, otras en marginación, pero todas coinciden en que los aspectos educativos, de ingreso y de salud son los factores determinantes en esto. Sin embargo, hay algunos aspectos de política de las ciudades y sus regiones, las microrregiones, que hemos olvidado. Y hay una que me parece clara, que la ilustra el doctor Héctor Nájera, de la inversión en infraestructura local, las banquetas, el alumbrado, el drenaje, la limpieza, están asociadas directamente con la superación de la pobreza infantil. Es el indicador que usa como ejemplo. De hecho, lo que la historia reciente en este siglo muestra es que, aunque de manera diversa, la geografía local y de las ciudades está muy explicada en lo que se hace en el espacio público y en la intervención. Hay 4 áreas en las que me parece que necesitamos trabajar más en esta interfase ciudades, desarrollo a escala nacional. Primero, reducción de desigualdades a través del ordenamiento. Segundo, el énfasis que depende ciertamente más de la intervención local, pero que tiene que ser facilitado por la política general de desarrollo, de construcción en la escala de barrios, de los espacios meso, para poder ver el cumplimiento de los derechos desde ahí. Tercero, pensar los polos o los corredores de desarrollo, como se está llamando ahora, desde la perspectiva de las ciudades medias, sobre todo, que son las más dinámicas ahora, y enfatizar mucho la resiliencia, la seguridad de las ciudades para los próximos años.
Esto entra dentro de un marco general de política de desarrollo que remito solamente a un informe que acabamos de publicar que se llama Horizontes 2030 para el Desarrollo y donde le damos mucha importancia a estas dimensiones de la política de desarrollo. Y concretando más la idea, lo que estoy planteando supone un mejor balance macrorregional y local con perspectiva federalista, con políticas macroeconómicas que hay que filtrar desde la perspectiva urbana, mayor atención a la transición climática, a las economías circulares asociadas a la sustentabilidad y sobre todo pensar la perspectiva y el futuro de las ciudades en las próximas décadas en una lógica no solamente macro. Hay una acción que me parece clave, que necesitamos pensar en la inversión y en particular la inversión pública con un mayor énfasis en el equipamiento, la infraestructura y el desarrollo social local. A pesar del gran auge que tuvo la inversión en ciudades el año pasado, sobre todo hasta fines del año pasado, la inversión que estamos haciendo en México en la infraestructura de las ciudades sigue estando muy por debajo de la que teníamos en 2010. No se trata solamente entonces de más inversión pública, sino también y sobre todo una inversión pensada en la urbanización y el derecho a la ciudad. Segundo, la falta de recursos fiscales de las ciudades están muy relacionadas con las capacidades de las ciudades, no nada más capacidades gerenciales de planeación, sino también las capacidades de evaluación, de participación pública. El índice de capacidades que desarrolla PNUD nos da una lectura muy clara de cómo muy pocos municipios, este es por municipio, no por ciudades, no existe por ciudad, donde muy pocos municipios en el país rebasan la media, la mitad de las capacidades funcionales óptimas en México. Pero más capacidades supone que las ciudades tengan más instrumentos para la promoción del trabajo, la alimentación y otros derechos, el bienestar y económico. Pero los programas municipales dedican muy poco a estos aspectos porque no tienen más instrumentos de intervención. Y para tenerlos se necesita que las ciudades dispongan de mejores medios económicos. Es un problema nacional. Los ingresos públicos en México apenas llegan a 17 puntos porcentuales del producto, que comparados con América Latina son 6 puntos porcentuales menos, que comparados con la OCDE son casi 17 puntos menos. Pero donde más se nota este rezago es en los ingresos locales de los municipios y ciudades, que son, en este caso, comparando los prediales, por ejemplo. México apenas llega a 0.3% del producto por predial. La OCDE anda casi 2, Estados Unidos en 3, en Canadá en 3.8, pero también en esto la comparación con América Latina es muy, muy elocuente. Y por tanto, entonces, más capacidades suponen repensar la capacidad pública desde el punto de vista de sus ingresos fiscales. El doctor Clemente Ruiz Durán hace la estimación de cuánto del producto estatal es recaudado por las ciudades y municipios. Y es realmente muy poco en comparación con sus otras fuentes de ingreso. Y por tanto, el futuro de una relación más virtuosa entre el futuro de ciudades y del desarrollo pasa por repensar el federalismo fiscal mexicano y otorgar más capacidades a los estados. Hay propuestas, destaco sobre todo las de la Alianza para la Justicia Fiscal, que ha generado recientemente muchas propuestas y ha desarrollado esquemas para recaudar más en las ciudades y fortalecer
su capacidad de construir y reconstruir ciudad. Pero también creo que hay necesidad de replantear políticas en los campos clásicos donde el bienestar depende de lo que hagamos en las ciudades, en el agua, en la contaminación atmosférica, en la movilidad, en los residuos y en otros aspectos como el ruido. Y estos aspectos están relacionados directamente con la transición climática que está afectando ya mucho a las ciudades. Resumiendo, necesitamos salir del estancamiento prolongado que muchas ciudades tienen, sobre todo con mejor inversión, fortalecer sus capacidades vinculadas al bienestar, sobre todo en las materias más directamente vinculadas a agua, salud, educación, etcétera. Tercero, pensar la transición climática con una lógica local. Ahora muy pocas ciudades tienen un programa de transición climática y en realidad pocos instrumentos para incidir en ella. Y sobre todo, pensar las ciudades en la lógica de su conexión con los ecosistemas y los servicios ambientales, de lo cual va a depender cada vez más su bienestar futuro. Y por tanto, integrar mejor estas concepciones con los nuevos planteamientos de política. Agradezco mucho nuevamente la invitación. Queda a su disposición esta presentación que acabo de hacer y estoy a sus órdenes para comentarios futuros. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias al doctor Enrique Provencio. Creo que, bueno, como habíamos mencionado, hay muchas maneras de acercarse al tema urbano, al tema de las ciudades, pero esta me parece como para hacer así un planteamiento inicial global, me parece muy acertada. En tanto, bueno, lo que está haciendo es precisamente poner pues de relieve el lugar estratégico que tienen las ciudades y el desarrollo de las ciudades en pensando en el desarrollo global, ¿no? En todos los ámbitos que tienen que ver con el bienestar social, humano, etcétera. Creo que es un muy buen marco de referencia y también que lo puntualiza en su presentación en cuestiones muy precisas que contribuyen pues a entender de qué se trata esto de fortalecer el desarrollo de las ciudades. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a darle la palabra en segundo lugar a la doctora Priscila Connolly. Ella es licenciada y maestra en arquitectura en la Universidad de Cambridge, Reino Unido, y tiene un doctorado en ciencias sociales por el Colegio de Michoacán, aquí en Zamora, México, quiero decir. Radicada en este país a partir de 1971, trabajó en el sector no gubernamental y se incorporó a la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco desde 1978. Ha realizado numerosas investigaciones sobre vivienda, mercado del suelo, empleo urbano, industria de la construcción y finanzas públicas, historia de las obras públicas, cartografía crítica y movilidades. O sea, una formación en lo que significa el desarrollo de las ciudades, el desarrollo urbano muy amplia. A principios de noviembre de 2022 se jubiló del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco, donde era ya reconocida como profesora distinguida. Pues adelante, Priscila, con tu presentación. Gracias, Lucía, por la introducción. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a compartir mi presentación, a ver si... bueno, di como título a mi presentación retos de la urbanización a corto plazo, porque a largo plazo o mediano plazo, la verdad me supera y bueno, como decía Keynes, todos vamos a estar muertos. El contenido de presentación realmente contiene 4, quizás 5 elementos. Primero al igual que Enrique, tratar de aclarar un poco de qué estamos hablando. Si el título ciudad, si se trata de una ciudad, muchas ciudades o multiplicidad de situaciones.
Mencionaré brevemente algunas tendencias de la urbanización a nivel global de América Latina y México. Introduciría una idea de ciudades y su relación con el desarrollo, con una perspectiva como un poco paralelo, pero independiente de la visión de Enrique Provencio. Hablaría de la transición ambiental y las escalas de impacto ambiental y el papel de las ciudades ahí. Y terminaría un poco con plantear las disyuntivas, que son muchas y muchos grandes problemas que deberíamos estar investigando e informando la política de todo tipo, no solo la política urbana, la política económica, la política energética, etcétera. Pero la disyuntiva básica que voy a insistir mucho es la disyuntiva entre crecer, cumplir con los derechos a la ciudad y los derechos humanos y destruir el planeta en el proceso, o buscar opciones de decrecimiento, que se desliga con las cargas ecológicas, etcétera. Si me da tiempo, creo que no, acabo de hacer un recorrido por Tula y, y el lago de Texcoco, que puede ilustrar mucho de lo que quiero decir. Bueno, voy a tratar de eso. Perdón. Se me perdió mi acordeón. Eh, perdón. Pero sí se ve, ¿eh? Se ve muy Y bien. yo no. Bueno, eso sí es un problema. Espérame. Ya, está bien. No, bueno, ni modo. ¿De qué hablamos cuando decimos la ciudad? Si estamos pensando en la Ciudad de México, que casi siempre es nuestra preocupación principal, las ciudades o lo urbano. Primera afirmación que quisiera hacer es que la urbanización no solo ocurre en las grandes ciudades. Hay muchas maneras de alcanzar los niveles de consumo que tradicionalmente se han asociado con la urbanización y con las ciudades. Pero la verdad es que ahora se puede alcanzar esos niveles de consumo urbano si vives en cualquier tipo de situación o cualquier tamaño de localidad. Eso, la verdad, lo señalaron Ray Paul, Henri Lefebvre y Castells hace más de medio siglo, ¿no? En los 60s y 70s. Creo que esta manera de vivir lo urbano se ha incluido en la idea de los derechos a la ciudad, es decir, el derecho al acceso a cosas o medios para cosas materiales para conseguir buena salud, educación, etcétera. O sea que el, los derechos a la ciudad tienen que ver con el consumo de cosas, con la fabricación de cuestiones materiales, entre otras cosas, desde luego. Em, Así, pues en principio, la vida urbana, el cumplimiento con los derechos a la ciudad implica más consumo. Pero tenemos el reto, el planeta parece que está llegando casi a su capacidad máxima para aguantar el consumo. Me gustaría traer a colación aquí un significado de la palabra urbanización en castellano, no así en el significado en inglés, que de acuerdo con la Real Academia Español, acondicionar una porción de terreno y prepararlo para su uso urbano, abriendo calles y dotándolas de luz, pavimento y demás servicios. Es decir, a grandes rasgos se trata de urbanización como cumplimiento de los derechos a la ciudad. Hoy en día, desde luego, servicios urbanos significa mucho más que nada más luz, pavimento, agua y drenaje. Más bien significa el acceso a redes de todo tipo para comunicarse con el mundo. Por eso propondría, segunda propuesta sería dejar
esta visión de las ciudades como centros que crecen de manera concéntrica por criterios de proximidad solamente, eso sigue pasando, desde luego, pero también incluir la idea de una multiplicidad de ciudades o situaciones urbanas sustentada en redes de comunicación, tanto concretas como virtuales. En ese sentido, me voy a mencionar, y me parece relevante, los nuevos criterios de delimitación de Metrópolis de México que sacaron SEDATU con Apple, con INEGI en 2023, porque pone más atención a las metrópolis menores y los vínculos funcionales entre diferentes municipios que componen las zonas metropolitanas. Desde luego, eso dificulta la cuestión del cálculo y proyecciones y cómo va a asentarse la población por tamaño de ciudad a futuro. Pasando a ese punto, sería muy breve y basándome en las estadísticas de Naciones Unidas, sabemos, siempre se cita que ya más de la mitad de la población vive en zonas urbanas. Y ya para 2030, 60% de la población va a vivir en localidades consideradas urbanas, según la definición de cada país. Hay que mencionar que no hay criterios unificados para definir localidad urbana, ni en el mundo, ni tampoco en México, porque cada quien define lo urbano como quiera, desde los 2.500 habitantes de INEGI hasta arriba. Pero aunque se pusieron de acuerdo en esto, tampoco son comparables los criterios para delimitar una localidad, depende de la cartografía, cosas así. Dicho esto, la verdad, a nivel mundial, la mayor parte de esta población urbana se seguirá concentrada en ciudades chicas, o más o menos chicas, de menos de 300,000. 19% de la población en ciudades grandes, de 1 a 10 millones, y 9% en megaciudades de más de 10 millones de habitantes, que están creciendo mucho. Esas tendencias están determinadas principalmente por lo que está pasando en Asia y África, sobre todo por los crecimientos de las megaciudades chinas. En América Latina las tendencias son diferentes y también en México por el estilo. Las megaciudades de más de 10 millones ya experimentaron su fase de crecimiento acelerado y si bien van a aumentar su población un tanto, es menos su crecimiento que el promedio de los países en general. No se van a formar más megaciudades de más de 10 millones de habitantes en América Latina según las proyecciones. Más bien lo que va a pasar es que las ciudades muy grandes, no megaciudades de 1 a 10 millones, van a crecer mucho en cantidad de habitantes y número de ciudades. Las ciudades medias van a crecer menos, entre otras cosas porque algunas ya se van a calificar como ciudades muy grandes, van a superar el 1 millón de habitantes, pero la mayor parte de la población urbana seguirá viviendo en centros urbanos con menos de 300 habitantes, que también están viendo aumentar mucho su población en la presente década. México es, como forma parte de América Latina y en gran medida determina las tendencias generales de América Latina, muestra una situación parecida. La zona metropolitana ya no va a crecer mucho, su participación va a bajar al 20% en 2030, pero igual, pues eso implica como 2 millones más entre 2020 y 2030. Las ciudades grandes, 1 a 10 millones, van a crecer, su participación también va a crecer y van a crecer el número de ciudades. Eso quiere decir que hay aproximadamente 14 millones de habitantes adicionales entre 2010 y 2030 que 17 ciudades han tenido que acomodar. Solo Monterrey me parece que ya ha rebasado el umbral de 5 millones. Me refiero a la zona metropolitana de Monterrey. Las ciudades medias, que podemos decir son de 100,000 a 1 millón, alojarán al 27% de la población total, pero de estos, algunos ya
llegarían al millón, ¿no? Que Morelia, Chihuahua, Hermosillo, Cancún, que van a tener más del millón para 2030. Hay que pensar también que el 17% de la población seguirá viviendo en centros urbanos menores de 15 a 10,000 habitantes, según el Sistema Urbano Nacional de antes. Y también si consideramos las definiciones INEGI de urbano como 2,500 a 15,000 habitantes, pues esto eh, todavía constituye una buena proporción de la población urbana. Dentro de ese panorama, me gustaría introducir el tema de la relación entre las ciudades, el desarrollo y la transición ambiental, trayendo a colación la idea de las escalas de impacto ambiental. Em, lo cierto es que la urbanización industrial creó problemas ambientales nuevos y severos, con altas tasas de mortalidad por enfermedades transmisibles. Pero al mismo tiempo, son las ciudades, por tener esos problemas, donde se concentra la innovación y el desarrollo económico que permite la solución de esos mismos problemas. Típicamente siglo XIX, el drenaje sanitario, el suministro de agua potable, la recolección de basura, etcétera. Podemos agregar ahí la extensión de la frontera agrícola y la mayor productividad agrícola necesaria para alimentar a esa nueva población urbana que también tiene impactos ambientales. Entonces, lo que sucedió es que estas soluciones a los problemas ambientales inmediatos, del contacto directo, se van empujando más lejos, ¿no? El agua se va a otro lado, se llenan los ríos de basura, los residuos se depositan en otro lado, se da contaminación ambiental. Entonces, los problemas ambientales se va de la escala doméstica al comunitario, al nivel de la ciudad, a nivel regional y a nivel global. Entonces, así, cada vez que se soluciona algo, se va creando otro problema a otro nivel. Se ha dicho por ahí que la limpieza no es más que mover la mugre de un lado a otro, ¿no? Entonces, un poco pasa esto con la solución de los problemas ambientales. Quizá el ejemplo clásico de esto son las chimeneas que generan lluvia ácida que cae sobre otras regiones. Otra manera de representar ese día es, se ha notado que las escalas de impacto ambiental se va cambiando de acuerdo con el nivel de desarrollo económico medido, digamos, por per cápita, ingreso per cápita o cosas así, ¿no? Entonces, los países pobres tienen más problemas con impactos ambientales locales dentro de la casa, dentro de la comunidad, dentro de las ciudades. em, los impactos más locales generalmente se traducen a lo que se llaman agendas marrones o cafés, que son saneamiento, residuos, drenaje, etcétera. Em, los impactos que se dan a escala ciudad y regional se da lugar a la agenda gris, que es pues, limpieza de los motores, tratar de atacar la contaminación ambiental, contaminación de ríos a nivel local, etcétera. Em, y la agenda verde se refiere a los efectos que afectan a nivel global, como capa de ozono, cambio climático, etcétera. Pérdida de diversidad, pérdida de áreas naturales y todo esto. Em, entonces, si el resolver los problemas ambientales ha consistido básicamente es ampliar la escala de impacto, la pregunta es hasta dónde, ¿no? Si vamos a estar mandando los residuos a la luna o sacando materias primas de otro lado, pues puede ser, pero por lo pronto tenemos solamente un planeta, ¿no? Em, la otra cuestión, un poco haciendo eco lo que dijo Enrique, que todas esas soluciones están generando la necesidad de más y más infraestructura, cada vez más, esas infraestructuras cada vez más conectadas entre sí, em, y
cada vez más insuficientes. O sea, nunca son suficientes las soluciones infraestructurales para resolver los problemas ambientales a cada escala. Los ejemplos muy claros en México son trasvases de agua y drenaje, redes eléctricas, y todo eso implica un poco la necesidad de políticas para dosificar el riesgo. Es decir, ¿qué lugar podemos inundar con cierta seguridad para evitar un desastre mayor, ¿no? ¿Dónde podemos cortar el agua, para asegurar que sí hay agua en algún lado? Ese tipo de política. De ahí, yo creo que es importante entender que hay una interdependencia de los problemas, sobre todo cuando se vaya creciendo más la infraestructura. Termino enumerando unos como disyuntivos un poco pesimistas que pueden convertirse en temas de investigación o pues, consejos a la política, ¿no? Básicamente plantearía que vamos a seguir creciendo para resolver las agendas ambientales color marrón y gris, así es que tenemos acceso a agua potable, drenaje, y todo esto, y ya no vamos a tener aire contaminado, pero ¿dónde va a estar, dónde se van a mandar esos problemas? Em, y qué tipo de tecnologías se van a implementar para conseguir ese tipo de solución. Em, o la otra sería plantear, ¿no? Pues a lo mejor tenemos que parar el crecimiento y vivir quizá de una manera más modesta, redistribuir las soluciones que hay. em, asegurar un mínimo para todos, pero eso genera problemas políticos. O sea, yo no veo que ningún candidato a un puesto va a estar proponiendo que quieren decrecer la economía o que van a dosificar el agua a los ricos y para darle a los pobres, ¿no? O sea, quitar agua a Lomas de Chapultepec para mandarle a Iztapalapa. Eso no sé si va a ganar elecciones ese tipo de propuesta. Em, si seguimos la idea de crecer, em, claro, hay soluciones tecnológicas, que pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de consumo de materias primas, economía circular, etcétera. Y de eso hay mucho debate, muchas propuestas se basan en el crecimiento. Pero sabemos, como señalé, que todo eso va a tener límites, o sea, nunca va a ser suficiente, y que va a dar lugar a lo que mencioné antes, de la dosificación de la escasez y de los riesgos. Es decir, va a haber tener que decisiones políticas que deciden quiénes tienen más riesgo, quiénes no van a tener agua, quiénes se van a inundar, quiénes van a ser radioactivos, o etcétera, ¿no? Contra esto está la idea del decrecimiento, ¿no? Que hay experiencia acumulada local que pretende reducir el consumo externo, y generalmente estas soluciones se generan en lugares de baja densidad. em, por ejemplo, captación de aguas pluviales, tratamiento local de residuos en lugar de mandarlos cada vez más lejos, huertos comunitarios, etcétera. Y también hay iniciativas nuevas que brotan de localidades, de las ciudades y de los pueblos. Ahora hay agendas importantes de los gobernantes de las ciudades, los alcaldes, por ejemplo, que tienen una agenda ambiental muy importante, a veces mucho más interesante que las agendas ambientales de los gobiernos nacionales. De ahí viene la necesidad de informar y exigir a los candidatos a puestos de gobierno a nivel local, no solo federal. Esta cuestión de que cómo resolver los problemas desde una perspectiva local
conlleva a la discusión bueno, muy popular, ¿no? Que si debemos tener ciudades grandes, ciudades medias, urbanización dispersa. Como dijo Enrique, la ventaja de la ciudad grande es que tiene más recursos para resolver los problemas. Las ciudades medias tienen medianamente una cantidad media de recursos, y la urbanización dispersa en municipios chicos, pobres, pues tienen poca posibilidad de invertir en soluciones ambientales. Eso a su vez se relaciona con otra disyuntiva, que es si la ciudad compacta, basada en infraestructura sofisticada, es la solución, o si quizá más bien lo que debemos buscar es una ciudad más dispersa, de bajo impacto ambiental, que permite soluciones al agua, drenaje y todo eso, pues a una escala más pequeña, ¿no? Em, También tiene un gran problema con toda la noción de crecer, es que implica reajustar nuestras ideas de cuáles son nuestros derechos al consumo. Que hay una de dos: o se redistribuye, ¿no? Eso quiere decir que los ricos tienen que consumir menos, no hay de otro. O de plano bajar las expectativas y derechos de todo el mundo. Ahora, yo creo que lo dejaría ahí. Tengo un relato de recorridos de Tula, además, yo quizá lo dejaría hasta después, no sé qué, a lo mejor ya pasé mi tiempo, pero me parece que ilustra muy bien esta disyuntiva entre soluciones infraestructurales faraónicas y soluciones locales a pequeña escala, que pueden resolver los problemas. En mi opinión, creo que se necesitan las dos cosas, pero quizás se podría dar más atención a las soluciones locales. Lo dejaría ahí porque creo que ya ocupé mi tiempo, y muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Priscila, por tu presentación. Bueno, como vemos, es una forma de acercamiento a la problemática urbana y de las ciudades diferente, pero yo digo que muy complementaria en muchos sentidos con lo que nos presentó Enrique Provencio. Sin embargo, lo que presenta Priscila creo que trae varios puntos álgidos y complicados, desde que tampoco acaban de ser del todo definidos, ¿no? Bueno, no definidos, identificados y resueltos como problemáticas. Esta cuestión de desde cómo enfocar la definición de estos entornos urbanos en los que estamos, ¿no? Es una ciudad, es un conjunto de ciudades, es una vida urbana. Recuerdo aquí la diferenciación que establece, por ejemplo, Fernando Carrión, ¿no? Entre que no toda urbanización es ciudad, ¿no? Y que esto tiene que ver en muchos sentidos con la pregunta: ¿qué es hacer ciudad? Precisamente como lo dice el título de esta mesa, ¿no? Por otro lado, me parece súper importante la cuestión de esta problemática del vínculo entre crecer y generar desarrollo urbano y los costos que esto implica, con las distintas escalas que nos ha mostrado Priscila, en que esto se ha previsto, se han buscado, se han conseguido inclusive soluciones, pero estas soluciones, como bien lo dijo también, de repente es a costa ¿no? De los entornos de las grandes ciudades, esta cosa que se haya dado en llamar metabolismo urbano, ¿no? Que todo lo que se produce, las innovaciones, el crecimiento dentro de la ciudad, implica el generar también desechos y procesos de depredación muy grandes, ¿no? Y por otro lado, bueno, toda esta cuestión también dentro de esto mismo, la relación entre las ciudades y los ecosistemas, ¿no? Del desarrollo y el impacto ambiental. Ante todo esto, bueno, ella nos está planteando posibles soluciones, o por lo menos posibles maneras de atemperar
estos procesos que se han desencadenado en torno a las ciudades. Pero bueno, uno crucial es el de seguir creciendo o, digamos, atemperar, para llamarlo de alguna manera. Yo pienso, me parece complicado, aunque sé que es una gran propuesta de muchos estudiosos de las ciudades, la cuestión del decrecimiento, pensando cuando estamos hablando de ciudades ya constituidas y más que arraigadas como estas metrópolis, pero que eso no quita la necesidad de pensar en viabilidades de ese decrecimiento. ¿Qué significa eso, no? Entonces, en fin, creo que nos da un panorama muy importante para ver la dificultad de plantearnos esto, pero también nos deja con, pues, muchos elementos para seguir discutiendo y sobre todo valorándolos, como mencionaba ella, también en función de posibles políticas públicas, ¿no? Pues muchas gracias, Priscila, y bueno, pues vamos aquí acumulando, digamos, densidad en el estudio y en la reflexión sobre las cuestiones urbanas. Bueno, pasamos por último a la presentación de la doctora Emma Regina Morales García de Alba, quien es doctora en estudios urbanos y planeación por la Universidad de Sheffield en Inglaterra, con maestría en estudios y gestión de la ciudad por la Universidad Iberoamericana de Puebla y licenciatura en arquitectura por la Universidad de las Américas también en Puebla. Cuenta con más de 20 años de experiencia académica en actividades de docencia, gestión, vinculación e investigación, y ha participado como consultora en estudios urbanos, programas de desarrollo municipal, programas parciales de desarrollo urbano, planes maestros y asesorías normativas en despachos de diseño. Actualmente es coordinadora del doctorado en Hábitat y Sustentabilidad en el ITESO, programa interinstitucional que implica al ITESO, a la Ibero de León y a la Ibero de Puebla, inscrito en el Sistema Nacional de Posgrados del CONACYT. Es miembro de la American Planning Association, miembro también asociado del Royal Town Planning Institute, miembro fundador de Forópolis, miembro de RCI, aquí dice Research Committee of Urban and Regional Development, académica de número de la Academia Nacional de Arquitectura Puebla, consejera en el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial de la SEDATU y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Bueno, como vemos, una formación muy, muy amplia y pormenorizada con relación a estudios y realidades urbanas. Adelante, doctora Emma, por favor. Muchas gracias. Yo, antes que nada, agradecerles el espacio, la invitación. Ha sido un gusto compartir sobre todo, pues, estar junto con quienes me antecedieron, el doctor Provencio y la doctora Connolly. Creo que la presentación que yo voy a hacer es mucho más sencilla. Yo lo que había hablado con el doctor Delgado era precisamente hablar como de estos temas más de la cotidianeidad y vistos precisamente desde esa cotidianeidad. Entonces me voy a ir muy, muy rápido para ir cumpliendo los tiempos. Y bueno, voy a empezar con una cita muy corta sobre el reporte anual de ONU Habitat sobre acción local en tiempos de crisis y la necesidad de crear un mejor futuro urbano, ¿no? Y entonces plantea principalmente 4 grandes retos para disminuir las distancias entre los diferentes entornos urbanos. Hablábamos en este momento de tipos de ciudades y cuáles tipos de asentamientos son ciudad o cómo se hace ciudad y cuáles son sus dimensiones. Y en ese sentido, el reporte plantea 4 cosas: reducir la desigualdad, promover la prosperidad, promover la actuación climática y construir resiliencia en tiempos de crisis. Y la invitación del reporte es actuar hoy precisamente para poder lograr esos futuros. Y esto lo pongo un poco en primer plano
porque normalmente cuando hablamos de futuros y más ahora con tanta interés en temas de inteligencia artificial, hemos visto como muchos seminarios, foros, eventos en donde se plantea como este futuro distópico muy pensado desde esta posibilidad de la destrucción o de la desaparición. Y esto, al fin y al cabo, pues no es algo nuevo, ¿no? O sea, esta visión de la ciudad en crisis y de la ciudad como el lugar del conflicto, el lugar de la perdición, el lugar de la suciedad, pues lo venimos viendo desde el surgimiento de la ciudad moderna, ¿no? En particular de la ciudad industrial. Entonces, cuando hablamos, estas son fotografías de Nueva York en el siglo XIX, es de estas ciudades de la que nos queríamos salvar en el siglo XX, ¿no? El modelo tanto de planeación como de inversión en infraestructura, servicios, la incorporación de servicios del drenaje, de agua potable, de baños dentro de las viviendas, del cambio del modelo de desarrollo habitacional también para disminuir los riesgos presentes en esa época, más allá del hacinamiento. También hay casos trágicos que conocemos en todas las grandes metrópolis, de incendios, de envenenamiento, de procesos de construcciones que no cumplen con ciertas expectativas, ¿no? Entonces, este concepto de ciudad en crisis, pues lo venimos viendo desde la fundación o desde la existencia misma de las ciudades. Y por entrar un poco en esta ciudad en crisis del siglo XIX, señalo solamente algunas cosas, pero también las diferencias, ¿no? En tamaño, las ciudades eran más pequeñas, no llegaban al 1.000.000 de personas. Hoy estamos hablando de varias y cada vez más ciudades de más de 10 millones de personas. Desde el punto de vista de transporte, también las opciones de transporte se limitaban a la movilidad peatonal, ciclista, los carruajes, caballos, ferrocarriles, obviamente los primeros vehículos, pero hoy no solamente existen opciones diversas y de gran peso y de gran extensión también en sus recorridos, sino que estamos, sobre todo en el siglo XXI, hablando de un gran peso en el automóvil privado. No quiere decir que la movilidad se privilegie a partir del automóvil privado, sino que es más la cantidad de inversión y priorización en el diseño a partir del automóvil privado. En términos de tecnología, los avances tecnológicos se concentraban en la electricidad, el gas, el teléfono, el agua potable, y hoy no solamente estamos hablando de todas estas mismas, tenemos una crisis energética, tenemos una crisis de comunicaciones, estamos ante nuevos modelos de comunicación y de contacto que rebasa la escala o la forma de la ciudad, porque ya tenemos estas ciudades que se comunican entre ellas independientemente de que tengan una delimitación física o que tengan una proximidad geográfica, ¿no? Entonces estamos hablando de un modelo de ciudad que existe más allá de sus propios límites. Lo vemos en particular en el caso de México, Guadalajara, con los nómadas digitales que están trabajando en un lugar, pero producen para otra ciudad. No físicamente están en un sitio, pero están desarrollándose en otro. Términos de planificación y diseño, es precisamente a partir de estos primeros esfuerzos de la agenda industrial y de desarrollo económico y tecnológico y la mitigación de los impactos sobre la población, principalmente sanitarios, ¿no? Entonces, este modelo que hemos producido durante todo el siglo XX es precisamente la respuesta a la crisis de la ciudad de finales del siglo XIX, de principios, y sobre todo, no solamente había esta visión de la ciudad como el entorno para el desarrollo económico, cultural, etcétera, sino que también había que resolver estos impactos sobre la población y en particular lo que tenía que ver con la expectativa de vida de la población desde una perspectiva industrial. Y finalmente, demográficas. Las ciudades tenían divisiones muy marcadas entre ricos y clases trabajadoras, así como una segregación racial y étnica, y hoy efectivamente seguimos con las mismas segregaciones, nada más que ahora también están estas desigualdades socioeconómicas que además son mucho más diversificadas y mucho más estratificadas. Bueno, este es un poco como para recuperar esa historia de crisis y de dónde venimos y por qué no es nueva, ¿no? Y también esta imagen de la ciudad
Esta es una película que seguramente muchos de ustedes conocen, que es La Maldita Ciudad, y que es como este lugar en donde se pierde la moral, se pierde la honradez, se pierde la relación de la familia. Entonces también tenemos esta otra imagen de la ciudad perversa, más allá de su configuración urbana, sino de las actividades humanas que resultan en ella, ¿no? Entonces, esta película mexicana que se convierte en una apología en la vida del campo, pues también nos recuerda a muchos de estos modelos que reconocen el valor del campo, empezando por la Ciudad Jardín y muchos otros, pero es también esta lucha contra esta crisis de la ciudad. Como crisis urbana, independientemente de las múltiples definiciones que se puedan ubicar, podemos hablar en particular, en el caso norteamericano, de la crisis urbana relacionada con las condiciones estructurales. Y en este sentido hay ejemplos claros, como puede ser el redlining, que se ve la imagen del lado derecho, en donde hay una definición y una segregación física y espacial a partir de el origen étnico y socioeconómico de la población que reside en cada uno de estos conjuntos, ¿no? Entonces, aquellos barrios y colonias en donde se concentra la población afroamericana, latina y demás, es aquella en donde es mucho más probable que haya procesos de renovación urbana o de transformación, mientras que en las que están en los otros colores son las que obtienen los recursos financieros, que tienen la posibilidad de tener los créditos hipotecarios, que tienen la posibilidad del desarrollo económico y no el impacto de estas obras de infraestructura, ¿no? Entonces, estamos viendo esta otra crisis urbana, mientras veíamos en el caso anterior una crisis sobre la infraestructura, los servicios y las condiciones de la población. Aquí estamos viendo una crisis que está ya configurada a partir de la estructura, una estructura institucional que va facilitando o al contrario, va debilitando las posibilidades de desarrollo de unos mientras va potenciando las posibilidades de otros. Y aquí se puede hablar mucho desde el punto de vista del daño que ha hecho la planeación. El modelo de planeación actual, ¿no? Desde la zonificación, usos de suelo y las limitaciones. ¿En qué sentido? En un sentido en donde, por poner tanto orden, lo que se ha promovido con este modelo tan rígido es lo que ha desarrollado es precisamente estas condiciones que por decreto, por decirlo así, hay quienes tienen posibilidades de desarrollo mayores que los otros, ¿no? Entonces, esta posibilidad de ordenar ha sido también uno de los principales motores de la desigualdad. Y bueno, en los años 90, este es un reporte del American Urban Crisis de Symptoms, Causes and Solutions. Para los años 90 se habla de estas crisis un poco desde los síntomas, las causas y las soluciones, ¿no? Esto es a principios de los años 90, se habla de pobreza y disminución del nivel de vida, de la falta de vivienda, de la mortandad infantil, del crimen violento, de la segregación, de la infraestructura en ruinas y del trauma fiscal, ¿no? Estamos hablando un poco de las condiciones de cómo no solamente es la forma de la ciudad, sino cómo se va deteriorando la capacidad dentro de la ciudad para aquellos que la habitan. Las causas, mucho en algunos casos, este es el caso norteamericano, es la huida de las corporaciones y la reestructuración económica. En particular, estamos hablando del momento del Tratado de Libre Comercio, estamos hablando de la llegada y sobre todo la expansión hacia el mercado asiático, el éxodo suburbano, en particular en la forma de gated communities y la gente que va abandonando las centralidades, la inversión militar por encima, los presupuestos mucho más amplios hacia el sector militar, más allá de la infraestructura, los servicios o la vivienda pública o cualquiera de estos. El redlining que continúa de alguna manera, a pesar de que en principio está prohibido, pero todavía existen prácticas que lo ejercen, sobre todo a partir del concepto de los HOAs, que al administrarse de manera privada el desarrollo
de los conjuntos habitacionales, existen reglas internas que permiten prácticas de discriminación, disfrazadas obviamente, pero que siguen construyendo bajo el mismo modelo. Y los recortes federales en general en todo lo que en el sector público. Y finalmente en ese momento se plantea en los 90s un poco las soluciones desde la política pública, ¿no? Más empleo, es un modelo obviamente con una base neoliberal, una fuerza laboral más capacitada, el desarrollo de capital humano y de fuerza laboral, trabajos a nivel local, revitalización de barrios, muchos de estos que en términos prácticos para muchos han sido el modelo de gentrificación, aunque hay ahora muchos debates sobre gentrificación en muchos sentidos. La creación de distritos comerciales, y lo podemos ver en el caso mexicano con las zonas de desarrollo económico, los CEDEX, y como en particular el caso de Santa Fe. El tema de vivienda asequible, visto en este momento o en ese momento como una posibilidad de producción de vivienda de bajo costo, que no necesariamente hoy día no solamente es de bajo costo, no solamente no hay vivienda de bajo costo, sino también no hay suelo para poder lograr esa vivienda con las condiciones adecuadas, el tema de seguridad pública y la organización comunitaria. Entonces, este es, siguiendo bajo la perspectiva un poco de crisis, este es un poco el escenario norteamericano que se plantea en los años 90. Y ahora que estamos hablando, cuando hablaba yo con el doctor Javier Delgado, hablábamos, bueno, nos decía, esta presentación a mí me gustaría que sea un poco esta visión del balance, o sea, cuáles son estas condiciones actuales y cuáles son los desafíos. Y hablando en crisis en particular, las ciudades están marcadas no solamente por estas crisis de lo urbano, sino también por la crisis de las instituciones. Y en ese sentido está la crisis de credibilidad, que hay cada vez menos confianza en el sector público y también desconfianza en el sector privado, y hoy día sobre todo la presencia tan clara y cómo se van uniendo y se van casi empatando el crimen organizado con el sector privado, que cada vez tienen mucho mayor relación. Crisis de recursos, y no estamos hablando solo de recursos naturales, sino también estamos hablando de recursos económicos, en particular en los gobiernos locales que no tienen la posibilidad de implementar aquellas políticas que quisieran desde los pocos recursos que están recibiendo, ¿no? Y también esta desconfianza en esta crisis de credibilidad, algunos de los fondos federales que existían en los principios de los 2000 se han ido limitando por desconfianza en los gobiernos pequeños que no tienen la capacidad de administrar sus propios recursos, ¿no? Entonces, la obra, un ejemplo es el programa de mejoramiento urbano, se gestiona desde arriba un poco por esa desconfianza en los de abajo. Crisis territoriales que si bien no solamente se concentra en las luchas y conflictos que existen históricamente sobre fronteras, el tamaño de los municipios, la conformación de las comunidades, sino también hoy día estamos en el marco de la presencia de crisis, de la presencia de crimen organizado, pues todavía una capa más que va afectando la posibilidad de desarrollo o de permanencia, aún que estamos ante un entorno de desplazamiento forzado en gran cantidad de nuestros países. Hablamos también de crisis de identidad, porque también por dar un ejemplo, en el caso de las urbanizaciones cerradas, en el caso de Cholula, la gente ni siquiera sabe en qué municipio vive. O sea, sabe en dónde el nombre del conjunto habitacional en el que vive, pero no tiene ninguna identidad y no tiene ningún contacto y no tiene ninguna relación con el entorno inmediato o el municipio o el pueblo originario en el que está habitando, ¿no? Crisis tecnológica, que si bien tenemos avances exponenciales y estamos hablando de innovación disruptiva que va creciendo de manera notable, eso no significa que estén resueltos los problemas básicos de alimentación, de acceso a agua potable, de acceso a salud. Entonces, por mucho avance que pueda haber en el sector, seguimos todavía lidiando con los problemas básicos. Para muchos también está este tema de la crisis de fe, y este lo menciono principalmente porque esto va permitiendo también la configuración de nuevos
pues, de nuevas creencias y de nuevos grupos que van asumiendo o van tomando esto, ¿no? Y desafortunadamente hemos visto en el caso de México la presencia de grupos que a partir de la necesidad de la gente de encontrar un lugar de resguardo, terminan en temas de trata o en temas de abuso y demás, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo estos espacios se van desarrollando dentro de los entornos urbanos. No quiere decir que no pasen en los entornos rurales, pero como bien nos presentaron anteriormente, pues casi la mayor parte de la población estamos viviendo en ciudades y además en el futuro seremos todavía mucho más. Crisis ideológicas, crisis del mercado, estamos ante, no me voy a meter ahorita en temas de mercado, crisis del Estado, o sea, que tiene que ver con esto de las crisis de las instituciones. Crisis de las universidades, cada vez estamos viendo, hay caída en el posgrado a nivel nacional, independientemente del acceso o no a becas, porque para muchos, en un estudio reciente que nos hicieron llegar, decían, bueno, es que tampoco ya le encontramos mucho sentido al posgrado, porque quienes lo buscaban como una oportunidad para tener un mayor ingreso, ya no es tan claro si existe o no esa posibilidad, o más bien no existe. Y otro que también la presencia de estas nuevas profesiones o la posibilidad de convertirse en influencer, pues también pone un poco a la universidad cuál es el sentido de la universidad, más allá de tanto en la formación como en el desarrollo de investigación, cuando no está invirtiendo suficientes recursos en esta investigación y está haciendo muchos investigadores. Fue muy claro en el caso pandémico, mucha gente que dejó la universidad para irse con el sector privado y continuar su investigación desde el sector privado industrial. Crisis de las profesiones también, o sea, seguimos manejando profesiones que tienen 200, 300, 400 años, pero al mismo tiempo estamos inventando otras que tienen un sentido efímero y que no necesariamente, y lo vemos directamente en el ámbito de la construcción, absolutamente en México, desde el dentista hasta el vendedor de pomadas, puede ser un constructor y un desarrollador, ¿no? Entonces también vamos viendo que estas profesiones históricas se convierten, van dejando de tener sentido por sí mismas, sobre todo en un entorno en donde ya uno no es solamente una cosa, sino que se dedica a varias. Y finalmente las crisis en la estructura de trabajo, en donde estamos viendo la incapacidad pues sobre todo las generaciones más recientes, la Z, con una expectativa laboral limitada en tiempo y en duración, o sea, en duración y también en la posibilidad de hacer carrera ahí, ya sea por gusto personal o por las mismas estructuras, ¿no? Entonces, cuando vemos que desde la generación millennial, lo mínimo que podría tener de expectativa de lugares de trabajo en su vida eran 10 lugares, ahora estamos hablando todavía a lo mejor hasta 5 lugares, pero simultáneamente y en el mismo año, ¿no? Entonces, esta multiplicidad y esta necesidad de ir completando la renta a partir de distintos trabajos informales y formales, pues nos marca estas incertidumbres. Y una importante es la crisis de la confianza, y esa tiene que ver también a nivel personal y a nivel social, en donde cada vez tenemos como esta manera de ver al otro como el peligroso, como el ver al otro como el que me va a traicionar, el que me va a afectar, y entonces eso contribuye a algunas de las dinámicas más fuertes de este tiempo, ¿no? Entonces, a partir un poco de esta visión, que creo que voy a ir cerrando porque creo que ya me pasé, entraría que, bueno, o sea, si hacemos un balance, estos son los sospechosos comunes, ¿no? Estos son de los que siempre hablamos, de los que están siempre en los congresos, de los que siempre están en los seminarios: vivienda, movilidad, seguridad hídrica, innovación, el tema de las smart cities, gestión del riesgo, adaptación climática, salud urbana, el tema de la migración, espacio público, urbanización y crecimiento poblacional, desigualdades, conflicto. Y no me voy a detener porque creo que, no sé cuánto tiempo ya llevo, pero creo que ya voy sobre el final. Me voy a detener en una última diapositiva,
que tiene que ver con esta parte de la cotidianidad. Las imágenes anteriores estaban muy centradas en estos grandes temas que todos nosotros estamos analizando, ¿no? Que tienen que ver con la vivienda, con el acceso a agua potable, con las condiciones de habitabilidad, con condiciones de riesgo que hay que prevenir. Entonces, no me voy a detener en todos ellos porque todos los que estamos en este seminario y que estaremos acompañando en las siguientes sesiones, seguramente habrá sesiones específicas. Pero quería compartir 4 temas que desde la cotidianeidad me gustaría abordar. Uno es pensar en estas grandes agendas globales, están tan lejos de la vida cotidiana que los resultados también estamos a nada, o sea, prácticamente estamos a tan solo 1 año, no, perdón, 6 años para poder dar razón de la Agenda 2030 y por lo menos los informes que se tienen a nivel Estado-Nación no son los más adecuados, no ha habido un avance significativo en algunos casos, como sería el de la paz, justicia e instituciones, ha ido hacia atrás. Digamos que hay unos en los que no avanzamos y otros en los que nos fuimos como si fuera un juego de serpientes y escaleras. Y esto también, la pregunta o lo que yo dejaría aquí es porque quisimos verlo todo tan grande y tan complejo y desde arriba que dejamos un poco sin atención a la cuestión interpersonal, la cuestión de la persona en su contexto inmediato. Y es difícil entonces, ¿por qué? Porque los fondos también internacionales están en estos grandes temas, ¿no? Temas de resiliencia, cambio climático, transporte orientado bueno, desarrollo orientado al transporte, o sea, están muy en esta parte macro y aunque tiene un impacto en la parte micro, no necesariamente ha sido la que se esperaría. Entonces, ese es un primer como desafío, ¿no? Tenemos que estar pensando cuáles van a ser esos desafíos o objetivos para el 2030 y a lo mejor aquí fuimos tan ambiciosos y teníamos esta visión tan sistémica, tan compleja que desde el punto de vista operativo no permitimos que los gobiernos locales tuvieran suficientes herramientas para implementarlo. La segunda tiene que ver con algo que también se mencionó anteriormente y que tiene que ver con la infraestructura. Y estamos en condiciones críticas de infraestructura en México, en donde una vez que ya se invirtió hace 60 años, no se ha vuelto a invertir. Entonces están colapsadas las redes de drenaje público, vemos este tipo de cableados en donde está la versión 1, 2, 3, 4 y 5 de Cablevisión o de Megacable que todavía no los han quitado y que se quedan ahí colgados. Ha habido casos trágicos en donde motociclistas han perdido, o sea, se han perdió la vida porque se quedan atorados en unos de estos cables. Tenemos esta fotografía del lado izquierdo, es el socavón aquí en Guadalajara de hace unos días, en López Mateos, que tiene colapsada la ciudad. En una sola calle tiene totalmente colapsada la ciudad, pero también tiene que ver con esta infraestructura de inmediatez, ¿no? O sea, que no está pensada en términos de suelo, condiciones de riesgo, capacidad de carga, sino que es la necesidad de cubrir, ¿no? Entonces aquí un poco la invitación es, estamos cubriendo todo por encima, ¿no? O lo escondemos, ¿no? Que es un poco el caso tanto de la infraestructura sanitaria que está en condiciones críticas, pero que la ventaja para nosotros es que no la vemos. En el siguiente que tiene que ver con el miedo, la desconfianza y la securitización, ¿no? Entonces, en esta crisis de confianza, no solamente es cierto que estamos en condiciones de crisis de violencias mucho mayores, es cierto que estamos en condiciones de riesgo mayores, sin embargo, también las industrias del miedo son mucho más presentes y están mucho más digitalizadas y demás, ¿no? Entonces, del lado izquierdo vemos este tema de la vigilancia, mientras del lado derecho, esta es una fotografía en la ciudad de Santiago de Chile de la semana pasada, en donde hay una aplicación en donde vas reportando los motociclistas que roban, ¿no? Y entonces un poco como les llaman motochorros. O sea, y tienes esa posibilidad de ir mitigando
la presencia de estos actores que son considerados de alto riesgo. Un tercer tema sería la desesperanza y la desesperación. La desesperanza, la primera imagen es una fotografía de una exposición en el Museo Cabañas y viene un poco la experiencia de ser mujer y entonces vienen estos temas de frustración, de enojo y viene esta imagen, ¿no? De quemarlo todo, ¿no? Y quemarlo todo porque son tantas las mujeres desaparecidas, son tantas las mujeres violentadas, es tan riesgoso el entorno que se pierde un poco la esperanza. Y esta segunda imagen es una fotografía también de la semana pasada de la torre más alta de Sudamérica, la Torre Costanera, y yo no había puesto atención, pero me dijeron, ¿sí te fijaste que los pasamanos tienen un doble cristal? No, la verdad es que no me había fijado. Tiene la parte del pasamanos y luego tiene un segundo cristal. Es por la cantidad de gente que se suicidaba a la semana. O sea, había un suicidio y otro, y otro, y otro, y tuvieron que cerrar un poco pero llegaba un momento en el que ya la gente seguía comprando, nada más cerraban un poco una sección y continuaba porque era tan frecuente que dejaba de ser un tema relevante, ¿no? Entonces lo único que se hizo fue poner cristales. Pero es eso, ¿no? Estamos en un entorno ya de mucha desesperanza y de mucha desesperación. Y también estamos en un entorno en donde ya vivimos diferente, ¿no? Esta segunda imagen que se ve aquí del Drive Slow Senior Crossing es en San Francisco, está en inglés, en chino, en español y creo que francés por ahí. Es el barrio chino y es un poco para recordarle a las personas que es un barrio de envejecido. O sea, es un barrio de gente que ya necesita más tiempo para cruzar la calle, que necesita más paciencia por parte de los ciudadanos, y entonces cada una de las calles tiene estas señales. Y por último, y con esto cerraría mi participación, esta es una fotografía, ustedes han escuchado hablar del Tour del Horror del Río Santiago. Es un tour coordinado por un grupo que se llama Salto de Fe, ya se me fue. Bueno, el asunto es que es el municipio del Salto y es una de las zonas más contaminadas de México, de alto riesgo, que lo que se busca es un poco acercar a la población a conocer lo que la industria está haciendo, lo que el desarrollo económico está haciendo. Los niveles de toxicidad son muy altos. Es más, quienes terminan el recorrido, por eso está el traje completo y demás, ha habido gente que termina en el hospital, hay gente que termina con cosas en la piel, hay gente que termina con problemas respiratorios, porque ese es el nivel de contaminación del río Santiago en la zona del Salto. Más allá de la cantidad de jóvenes que están perdiendo la vida entre los 30 y 40 años por el contacto con contaminantes de alto nivel. Y eso es en una de las zonas de mayor desarrollo económico del país. Bueno, con esos 4 temas me quedo. O sea, nada más, no es para amargar el día, es un poco para abrir estos desafíos que nos quedan. Y con eso terminaría. Muchísimas gracias. Pues yo ahora sí que puro agradecimiento. Yo también sigo agradeciendo porque realmente quedé muy complacida con esta sesión, con este arranque del seminario. Creo que Javier y el PUEC deben estar también muy, pues, gratificados porque ha sido una muy buena sesión de exposición y, como dijo el compañero de Perú, también de este viaje de información, pero también de esta retroalimentación que creo que es muy, muy importante y es parte de los objetivos de estos seminarios. Pues por mi parte, aquí le dejo. Gracias a todos y a todas. No sé si Javier o Jessica quieran comentar algo para cerrar. Pues sin abusar de su paciencia, porque ya hemos tenido mucho tiempo, pero sí no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que a mí también me parece, les agradezco a nuestros ponentes y a ti, Lucía, por los comentarios. Yo lo voy a decir así, muy acotadamente, una sesión de crítica implacable a un discurso optimista de la urbanización. Creo que los términos en que los han puesto tanto Emma como Priscila, pues nos ponen frente a un panorama verdaderamente de incertidumbre, bueno, atroz, incertidumbre ya la teníamos, pero atroz de lo que estamos viviendo. Quiero citar nada más y en el caso de Provencio, miren, hemos tenido, Enrique,
varias discusiones y vamos a tener otras más adelante acerca del tema, digamos, del otro lado de la otra forma de ver las cosas. ¿Qué tanto se ha avanzado? ¿Qué avance ha habido en el cumplimiento de los ODS? Esa fue la pregunta que me hizo Enrique para una colaboración. Y la verdad es que déjenme decirles que el primer vistazo a los informes de la propia UNESCO, de la propia Naciones Unidas sobre los avances, son aterradores. Miren, en el 2000 hay dos informes que nosotros conocemos. En el 2019, apenas 4 años después del Acuerdo de París, y el del 2023. En el informe del 2019 se reconocía que aproximadamente la mitad de los países que habían firmado los acuerdos para los ODS no contaban con la legislación ni con la normatividad necesaria para intentar siquiera cumplir los ODS. Más de la mitad. Bueno, pero además, y en el caso de México, para ese año, se mencionaban solamente 3 ODS con algún avance significativo, si yo no he profundizado en cuáles fueron estos avances, que fíjense, nada más eran el 6, el 7 y el 13. El 6 sobre agua limpia y no sé cuál es el otro tema. El 7, que es energía asequible, tener acceso a la energía, ni siquiera tener una energía limpia, sino que tengamos acceso a la energía. Y el 13, que era tener alguna acción sobre el clima. Bueno, aquí el informe, nuevamente la redacción del informe era aterrador porque decía que en estos 3 de 17, o sea, en 3 de 17 se tenían expectativas de lograr algún avance significativo. Esto lo comentamos, Enrique, tú lo recordarás en una sesión. No quiere decir nada. ¿Qué querían decir con avance significativo? 10, 15, 80%, no sabemos. Y nada más 3 de 7. Bueno, y en ese mismo informe, ustedes ven esos 3 ODS, pues están fuera son distintos al 11, que es el que tiene que ver con ciudades. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo es que el ODS 11, que tiene que ver con ciudades, no se reporte un cumplimiento preciso sobre otros 3 temas: salud, energía y clima, que son parte integrante de ese objetivo? Pero entonces yo creo que, bueno, y en el 23, para terminar todavía este primer asomo a los ODS, ya en el 23 el propio informe oficial decía no solamente que estábamos lejos o muy lejos de cumplir los ODS, sino que ya reconocía que se pueden agravar la inestabilidad política, la desestabilización de las economías y daños irreparables en el medio ambiente. Yo creo que, digamos, más allá de una crítica superficial o decir que pues, no sirve de nada esos ODS, pues nos están sirviendo para constatar el tamaño del desafío que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que ahora, ¿para dónde vemos? Como decía, ¿quién preguntaba? Perdón que ya no vi, ya no anoté. Elvia dijo. Elvia, que dijo, ¿para dónde vemos? Bueno, pues una de las cosas sí efectivamente es la transdisciplina. Ninguno de estos ODS implica, la solución está en manos de una sola disciplina. Entonces, yo quiero cerrar aquí para agradecerles el interés por el seminario. Esperemos que en las próximas sesiones sigamos profundizando sobre estas inquietudes y en la medida de lo posible, pues que colaboremos entre todos, porque esa es la otra cuestión, no solamente ya quienes me conocen sabrán que incluso hay que poner la meta más arriba, ¿no? Transdisciplina. Pues bueno, muchas gracias, buenas noches y nuevamente gracias a todos y todas, a nuestros ponentes por haber aceptado estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buena noche. Buenas noches.